Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. A la plática que nos hará el favor de ofrecer Paoletti, evento al que invita a la Sociedad Dante Alighieri, el Centro Mexicano de Asuntos Internacionales y la Fundación de Patricio Paoletti. Agradecemos la presencia de doña Paula Ordorica, del señor embajador Luigi Macota y del doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán, y cedemos el micrófono a doña Paula Ordorica para la presentación de esta plática. Muy buena tarde, toda en su casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán por tenernos aquí. A nombre de Comexi, que en esta ocasión son quienes me invitaron a mí para estar pues platicando, escuchando esta conversación. Les agradezco la hospitalidad, primero que nada, a la Fundación Miguel Alemán y obviamente a Comexi, que está desarrollando pues cada vez temas más interesantes, y me da muchísimo gusto que en esta ocasión tengamos lo que llaman Full House para esta plática. Patricio Paoletti es un mentor, un filántropo italiano, además de ser uno de los comunicadores pues más conocidos en Europa. Es autor de más de 30 libros. A lo largo de su vida ha desarrollado diversos métodos, incluyendo uno que se conoce como el Inner Design Technology. Sus seminarios han sido atendidos por más de 100,000 personas de todas partes del mundo. Esta es la primera vez que está en México y pues le agradecemos mucho poder estar aquí. Sin más, me gustaría escuchar las palabras de Paolo Paoletti. Por favor, démosle un aplauso de bienvenida. Eccomi, sono molto onorato di essere qui. Ringrazio el Comexi, la Fundación Miguel Alemán. ¿Me escuchan bien? Mejor que me alejo. Agradezco a la Fundación que nos ha acogido en este lugar tan bonito, el Instituto Dante Alighieri y su presidente, que ha querido organizar este encuentro. Entonces, vemos si podemos decirnos algunas cosas. Itachi. Aquí estamos. Les pregunto si pueden seguir bien. Con la traducción, ¿se escuchan bien? Entonces, muy sencillamente, el tema de hoy es un tema un poco complejo, es el tema del futuro, es el tema del desafío. Nosotros nos encontramos a vivir un momento histórico de grande cambio. Si fuéramos hace 100 años dirían lo mismo, si fuéramos hace 200 años dirían lo mismo, si fuéramos hace 2000 años escucharíamos la misma frase, pero hoy debemos reflexionar. Solo me gustaría entender si puedo hacer funcionar el objeto mágico. Estoy presionando todos los botones, pero no funciona. Aquí está. Decía, hoy objetivamente nos encontramos a enfrentarnos un desafío un poco diferente de los siglos pasados. Si piensan sencillamente que al inicio del siglo pasado toda la riqueza y buena parte de la genialidad de nuestra especie estaba concentrada en un espacio muy reducido, que era la vieja Europa. A mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, ya el escenario estaba completamente cambiado. La entrada de América en la Segunda Guerra Mundial cambió el panorama internacional. Hace 20 años, hace 25 años, apenas la abertura de la Gran Muralla China otra vez cambió completamente el escenario del mundo. Los pesos geopolíticos, los pesos geoeconómicos, la economía cambió completamente por la entrada en escena de una nación que tiene dos extraordinarias capacidades.
de poder decir algo y de hacerla de veras, de que suceda de verdad. Nosotros queríamos, con algunos amigos, queríamos comercializar hace año y medio máquinas eléctricas procedentes del mercado chino, y cuando estábamos a punto de cerrar el trato, completamente la producción fue absorbida adentro del mercado. ¿Por qué? Porque hay un problema objetivo, que es lo de la contaminación, que puede ser banalmente resuelto eliminando una de las causas primarias de la contaminación misma, que es el transporte de los carros, de los automóviles, y el uso de los viejos materiales para producir energía, materiales fósiles, y así diciendo. Todo el resto del mundo se da cuenta de esto, pero no todos los estados tienen la misma capacidad de emanar una ley y de hacer que la población la siga. Entonces el coloso chino es un coloso porque tiene esta capacidad que hace la diferencia competitiva. ¿Qué es la diferencia competitiva para nuestro futuro? Y no hablo del futuro de China, hablo del futuro de todo el mundo, porque el resto de la humanidad, el resto de las naciones deberán confrontarse con este elemento significativo. Lograr a construir unos programas de cambio sostenibles y hacer que se sigan, que se actúen en un tiempo breve. Entonces el desafío es doble: ver primero y realizar ahora. No es solo ver antes, pero también poder transformar lo que vemos antes, prefiguración, y dentro de un ratito hablaremos mucho de esto. La imagen que escogí es una imagen sugestiva, para decir a través de ella cuál es el posible futuro para nosotros. ¿Hay un futuro posible para nosotros si entre nuestras manos nosotros comprendemos que hay nuestro futuro? Y el futuro está contenido en esos 1.200 gramos que ven ahí representados con ese color azul brillante, es decir, nuestro cerebro. Nuestro cerebro es capaz, si comparado con las otras especies que habitan nuestro planeta, de producir un pensamiento abstracto. Hoy pensamos que ninguna otra especie, ni siquiera los orangutanes, tienen esta capacidad que nosotros somos capaces de expresar. El pensamiento abstracto, como dice Rita Levi Montalcini, nos puede llevar a comprender que es importante aprender a utilizar el neocórtex, el prefrontal, que es responsable de nuestra capacidad de evaluar. Y gracias a la evaluación nosotros podemos establecer dónde y es más conveniente encontrarnos. Hoy debemos comprender que para nosotros es conveniente no encontrarnos en esta situación. Las mismas manos de antes en esta imagen están vacías, no contienen nada, y como vieron son cada vez más sucias, es decir, son las manos de un pobre. La pobreza es uno de los grandes desafíos de nuestro futuro, no sencillamente porque es ético que todos tengan cuanto es necesario para ellos, sino porque más concretamente porque es necesario. De lo contrario, la fricción social aumenta a tal punto que genera desorden. Lo observamos cada día. En Italia, los flujos de las migraciones. En México, los flujos de las migraciones son dos naciones, embudo, que acogen, una de Oriente y la otra de la otra área de América Latina, muchísimos migrantes que viajan en búsqueda de otra oportunidad para su vida.
Esta oportunidad es sencillamente la voluntad de superar la condición en la cual nosotros pusimos nuestro planeta. Sabemos hoy que hay un continente de plástico en el océano. Imaginen, y sabemos también que hay una empresa, una multinacional, que dentro de unos cuantos años inaugurará la primera nación extraterritorial, porque un poco de dinero y un poco de prefiguración hizo sí que algunas personas pensaron de construir en el medio de los océanos, donde ninguna nación puede levantar ningún derecho, un nuevo mundo. Es interesante esta condición, ¿no? Un nuevo mundo significa, ¿cuántas veces soñamos un mundo nuevo? Todas las revoluciones de nuestra historia son el sueño de un nuevo mundo, volver a empezar desde cero. Estas personas lo están haciendo porque objetivamente en este espacio físico concreto podrán decidir cómo autogobernar el espacio mismo. Entonces, ¿cuál utilización, cuál uso podrán hacer del mismo espacio? Y no sigo hablando de las posibilidades comerciales en un espacio neutro que no está sujeto a ninguna ley de ninguna nación. Este espacio podrá tratar con cualquier nación acuerdos nuevos personales. Esta no es una plataforma, es un entero continente que hoy nos ocupa. No ocupa el mar, nos ocupa porque nosotros comiendo el pescado que absorbió las moléculas de plástico, nos estamos volviendo plásticos a nivel cerebral, pero no es así. Nos estamos contaminando a tal punto que nos estamos enfermando. Un querido amigo que tiene una empresa maravillosa, pero muy pequeña, pero que ya está evaluada por $1.000 millones, que fue un huésped mío cuando la empresa casi no existía. La empresa se llama Bion y la empresa registró más patentes para la producción de plástico biodegradable, y es realmente biodegradable. Y desde cuando se cotó en la bolsa, su título subió del 300%, nada más para decir que este es un tema quemante, es objetivo, no es algo que podemos posponer o descuidar, pero no podemos hacerlo significativo para nosotros. Todos sabemos que debemos enfrentar esto, y con la pobreza y con el hambre y con los cuidados médicos para todos. Y aquí me paro porque no es eso el verdadero desafío del futuro. Dentro de un rato llegaremos al verdadero desafío del futuro, dentro de poquísimos minutos. Ven, este es muy bonito, este chico que está surfeando bajo de una ola llena de plástico. La poesía del surf, que es el deseo de la libertad, de cabalgar la onda, de no perderla nunca, ola tras ola, plastificado. Deforestación no es sencillamente pérdida de la madera, es pérdida del oxígeno. Una vez más, quiero decir que hay muchas empresas que han patentado métodos para eliminar el anhídrido carbónico del aire, pero no encuentran financiación. Porque una vez más no pensamos que sea un problema que nos concierne. Alguien más se ocupará mañana. ¿Cuándo? Mañana. Mañana ya es hoy. En el 2049 algunos estiman que seremos 10.000 millones de personas. Existe una cantidad de población a nivel mundial. La conclusión, hoy todavía ya somos más de 8.000 millones de personas, pero estos números quieren una gestión global.
no quieren una gestión parcial, quieren una gestión de conjunto. Entonces, el número es 10.000 millones. Otros dirían que llegaremos a este número de personas en el planeta en el 2089. Algunos dirán, no me concierne. Pero este pasaje no es muy ético, porque de todos modos nos concierne. Hoy tengo 2 hijos, ya como Josué, 16 y 14 años, y mi amor para ellos, pero no solo mi amor para ellos, mi esfuerzo social me lleva a preguntarme cuál futuro puedo colaborar a construir para mis hijos, para los hijos del mundo. Un futuro donde ciertamente la medicina es capaz de ayudarnos a enfermarnos menos. Los costes sociales para la enfermedad, recuperados, pueden resolver el problema de la pobreza. Entonces, el sencillo desplazamiento de las inversiones públicas de las naciones para el cuidado de los enfermos podría resolver el problema de la pobreza. Pero, ¿qué es lo que nos hace enfermar? Una mala gestión de nuestra focalización. Estamos más interesados, y este es el verdadero desafío, a liberar nuestra vida del esfuerzo laboral gracias a los robots, más que entender cómo vivir de manera sana nuestros días. Y les ruego de quedarse mentalmente conmigo sobre la idea de sano. ¿Qué significa vivir de manera sana nuestros días? Se trata sencillamente de tener un cuerpo en buena salud. O se trata de imaginar y dejarse encantar, dejarse fascinar por el proceso imaginativo. Este es el Oculus que el fundador de Facebook presentó hace algunos días, y no sé si todos conocen la historia de que los actores, modelos que interpretaron la publicidad, el comercial, después se quedaron otros 3 horas y media a jugar. Tuvieron que pararlos porque ni siquiera se habían dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. ¿De qué estamos hablando exactamente? De la potencia de la realidad virtual. Nuestro cerebro no distingue, no diferencia un fenómeno real de un fenómeno imaginativo si este fenómeno es capaz de involucrar nuestros sentidos. Eso es el futuro que nos espera. Pasar de los ancianos que pasan horas delante de la tele a menos ancianos que viven no durante algunas horas, sino 24 horas cada día con el Oculus en una realidad virtual. Él no es un poco escalofriante. No los agita un poquito. No, dicen, yo estoy súper tranquilo porque yo me los pongo y me los quito cuando quiero. Es exactamente lo que pensaban los 2 actores que hicieron el comercial y que después no calcularon el tiempo, 3 horas y media de juego en esa condición. Sigamos. Este señor lo encontré el otro día en San Francisco. No sé si lo conoce, os lo presento, es Robbie. Robbie es el cartero de Amazon. Es el mensajero de Amazon. Dentro de nada, adentro de las ciudades, este señor entregará todos los paquetes. N plazas, lugares de trabajo menos. N empleos de menos. Y dices, bueno, pero es un trabajo poco importante entregar a domicilio cosas. Yo no lo sé. No sé si un trabajo es más importante de otro. No es mi tarea establecer esto. Pero sé con certeza que estos empleos ya no existirán. Porque no podemos parar este proceso que hemos empezado. El proceso de la robotización
ya no es manejable por nosotros. Tiene que estar manejado por grandes empresas. Hace apenas 10 años, 350 familias tenían el 50% de la riqueza de toda la humanidad. Hoy nada más son 8. Es un dato que hace reflexionar. Tal vez solo es una familia, es broma, pero es interesante. Estos son los 4 pilares del futuro. Los conocen todos, entonces no se los presento. Los puse acá sencillamente porque hay algo que sucede para nosotros, no por medio de nosotros. Les estoy hablando de todas cosas, no sé si se dieron cuenta que son cosas afuera de ustedes, son todas cosas que se nos están donando o se nos están transfiriendo y que nosotros pensamos de utilizar. A veces nos damos cuenta de que las estamos sufriendo, sobre las cuales no tenemos influencia, no podemos actuar. ¿En relación a qué? A la calidad de nuestro pensamiento, a la calidad de nuestras emociones, a la calidad de nuestras acciones. Piensen que hay una investigación de Stanford que dice que las personas que frecuentas hoy son responsables de tu futuro en los próximos 5 años. Y después conectaremos esta idea al lugar y a la oportunidad de desplazamiento. Sigamos. ¿Cómo podemos contestar a estos desafíos? Primero de todo, entendiendo cuál es el verdadero desafío. El verdadero desafío, como decía Rita Levi Montalcini, nuestro premio Nobel italiano, muy querido, premio Nobel para la medicina y las neurociencias, que mencioné, que cité también antes en relación al uso de la prefrontal. El verdadero desafío es comprender que es importante añadir vida a los días y no días a la vida. Porque me gusta subrayar en este lugar esta idea, porque esta es la idea que nos permite el desplazamiento, es decir, de regresar a nosotros. Todos estamos proyectados hacia el aumentar, el alargar, el estirar la vida, y casi está sucediendo de manera automática. Saben que los que sobrepasan los 100 años son muchos más. Cada día podemos leer en el periódico que se está celebrando un anciano que tiene 105, 106 años. Entonces, los 100 años que apenas hace 20 años eran una meta imposible, hoy es al orden del día. Y es al orden del día sobrepasarlo. Y muchos de estos ancianos no solo son lúcidos, sino que declaran de haber gozado mucho de su existencia, y nos vuelve a la idea de meter vida a los días y no de añadir días a la vida. Sigamos. Y aquí empezamos a decir por qué la vida está en nuestras manos y dónde estas manos van a operar. El cerebro que vimos antes, esta es una investigación que hizo Harvard, la Carnegie Foundation y del Instituto de Investigación de Stanford. Dice algo muy sencillo, en apariencia banal, que hoy quien es capaz de hacer funcionar las cosas no es aquel que tiene más carreras o lo que tiene más saber académico. Entonces, ¿quién es? No estamos negando la importancia del saber académico. Estamos diciendo que a paridad de saberes, quien es capaz de hacer la verdadera diferencia es quien posee las así llamadas soft skills. Ven, sobre la producción de riqueza, entonces sobre algo mensurable, tangible, objetivos tangibles, mensurables, alcanzables, cuantificables, riqueza. Las soft skills pesan por el 85%. Hace apenas pocos años
pesaban por el 72-75%, un punto cada año. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando tan rápidamente que los soft skills, ¿y qué son los soft skills? Lo veremos dentro de un ratito, ganan cada día, podríamos decir, mayor valor, mayor importancia. Las soft skills son el proceso mismo educativo. Me recuerdo que educar viene de exducere, que significa sacar afuera. Entonces hay un sujeto tercero, un maestro, un profesor que saca de mí que mis talentos, evidenciándolos. Entonces es el proceso, la educación, no es el transferimiento, no es la transferencia de una sabiduría, de un saber. Es el proceso de hacer de manera tal que el otro tenga confianza en sus propias capacidades. Entonces podríamos decir, la educación es el proceso del crecimiento de la autoestima en el otro. Aquel que educa solo tiene un objetivo, hacer que el otro crezca en el autoestima, porque la autoestima logrará después de encontrar los desafíos y decir a sí mismo puedo enfrentarlos. Sobresalir en italiano tiene la misma raíz, pero con un significado diferente. Lo que pasa es que entonces hay que siempre sacar de una persona, pero ¿qué es lo que cambió? Estoy en la vida y la vida me pide que sea yo de sacar afuera de mí el mí mejor que yo. Nos estamos acercando a los soft skills. Mientras los saberes podemos adquirirlos más o menos rápidamente todos, y dentro de nada será suficiente un chip en el cerebro para hablar cualquier idioma, inclusive el swahili, porque no será necesario tu esfuerzo, sino que estará cargado en ti. Es fantástico, ¿no? Es fantástico, ¿no? ¿Sucederá? Sí, seguro. No podemos parar este tipo de proceso. Entonces debemos enfocarnos sobre cómo nosotros podemos ser en relación a ello. No podemos parar el dedo de ese robot. Debemos comprender cuál es no el uso, no el aprovecharse, sino la relación. El mundo que vendrá nos verá no más capaces de aprovechar y utilizar, sino obligados a producir un nuevo talento, una nueva función, que es coexistir. El desafío de mañana es el desafío de la coexistencia transnacional. No habrá, todas las naciones tendrán que enfrentarse a ello. No habrá tantas economías, habrá una única economía. Y hoy en día todavía es verdadero. Y hoy todavía no logramos verlo. Pero dentro de un ratito lo veremos a fuerza. ¿Se acuerdan de las 8 personas? No se olviden. Pero la estadística nos dice que el otro 50% de la riqueza no está dividido de manera igual entre la entera humanidad. Pero nuevamente está en las manos de pocos. Es un pasaje de extremo interés. Aquí estamos. ¿Qué son las soft skills? La primera entre todas, la que hace que algunos hombres sean tanto más eficientes de otros, es la conciencia que estas personas tienen de sí mismas. No hago comentarios porque ya estoy mucho más allá. ¿Es posible aumentar nuestra conciencia? Sí, ciertamente es posible. ¿Cómo? Por medio de un proceso de focalización, de enfoque de las preguntas significativas
que tienen sentido para nosotros. La más importante entre todas es seguro que es verdaderamente importante para mí. No que quiero perseguir, cuánto quiero ganar, porque observamos cada día nosotros mismos y alrededor nuestro el mundo que persiguen metas, objetivos que no dan satisfacción a los individuos que los alcanzan, o por lo menos no dan una satisfacción plena. Todos sabemos en un rincón de nuestro ser que podríamos ser más felices, inclusive si poseemos menos cosas. Y no estoy diciendo que es malo poseer cosas, pero estoy llevando su atención hacia el paso final, que en un ratito encontraremos. Entonces, conciencia de sí, dominio de sí, empatía, motivación, habilidades sociales. Estas son las 5 soft skills. Las personas que tienen mayor conciencia de sí mismos, las personas que dominan las emociones destructivas, las personas que son más empáticas. Sobre empatía abro un paréntesis. Empatía es la capacidad de tener relaciones proficuas y bien orientadas con un abanico más amplio y diferente de personas. Exactamente, deberíamos comprender que esto es ser empáticos. No es ir bien con quien nos gusta, saber hablar con quien nos cae bien. La empatía no vive de simpatía o de antipatías. La empatía es una capacidad, es una habilidad que va más allá de esta dimensión instintiva del ser. La empatía es una dimensión que va entre la emoción y la razón. Yo veo la necesidad de tener una relación contigo y involucro mi emoción, esta necesidad en la relación contigo. Solo las personas muy empáticas son capaces de una motivación alta, de despertarse cada día y de volver a empezar con fuerza hacia la vida, hacia sus compromisos cotidianos. Veamos mejor, siempre estamos con la estadística de antes, 85%, 15%, 75%, 25%. Conciencia de sí llama una dimensión muy importante para cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi rol? Personal, entonces vida privada, pero también vida profesional. Piensen que las mayores dificultades adentro de las empresas no son sobre el hacer seguir las tareas, como muchos piensan, sino sobre hacer comprender el rol a la propia organización, a los propios empleados. Entonces, buena parte de la formación que se da no consigue los resultados esperados porque aquellos que la compran obligan las empresas de formación, de capacitación, que los empleados estudien no cuál es su rol, sino en lo que se equivocan. Es muy divertido, es divertidísimo. No puedes comprender tu error si no comprendes bien a qué tú debes contestar. Rol, responsabilidad. Literalmente, capacidad de dar respuesta. ¿Respuesta a qué? A la pregunta, ¿qué rol hace que yo vea? Si yo estoy en el rol equivocado, veo una pregunta que no está relacionada conmigo. Las críticas que más a menudo se encuentran en las grandes organizaciones, sobre todo las que son más eficientes, y esto es muy interesante, mi jefe no me entiende. Prioridad.
¿Cuáles son las prioridades en la vida privada? Comprender el eje de la prioridad significa actuar en el central, Pareto, 20-80, y no sobre el periférico. Porque una acción en el central consigue el 80% del resultado deseado. Prácticamente hice lo que tenía que hacer. El otro 20% podría imaginarlo de no hacerlo. Prioridad. La escala de las prioridades es responsable del resultado. Pero nadie puede imaginar de hacer todo solo por su cuenta. ¿Cuántos tienen el delirio de omnipotencia? ¿Nadie tiene delirio de omnipotencia? Todos tienen claro, pero se ríen. Entonces un poquito de delirio de omnipotencia lo tienen todavía. Es en nuestra propia naturaleza. Si no, Miguel Ángel no hubiera pintado el juicio universal con esos dedos tan bonitos para recordarnos que no dependemos sencillamente de Dios, sino de sus emisarios, que son todos los hombres del mundo. Entonces, para hacer algo bien, para hacer algo rápido, para ganar los desafíos de nuestro inmediato futuro, porque nosotros pensamos que el futuro sea dentro de hace 20 años. No, el futuro se está jugando ahora y dentro de 20 años nos estaremos jugando los próximos 200 años. Eso es lo que nos está enseñando la historia. La historia no crece de manera lineal, sino que hace saltos cuánticos exponenciales. Apenas hace algunos años, nadie de ustedes imaginaba que tenía que girar con la mano pegada a este objeto. Hoy, cuando durante un instante lo abandonan en algún rincón, se despiertan, se sobresalen con un sentido de abandono y de incapacidad. ¿Verdad o falso? Este es el crecimiento exponencial, que crea pero un estado de obligación en nuestra vida. ¿Cuál es el estado de obligación al cual estamos invitados? Control. Quiero recordarme y entonces compartir con ustedes esta conciencia. El control nunca es sobre el resultado. El control siempre está sobre el proceso. El control nunca está sobre el resultado. El resultado es un dato que nace de un recorrido. Entonces, cuando el resultado no cuenta la historia que yo quiero escuchar, no tengo que concentrarme sobre ello, ni sobre la última cadena del anillo que lo ha producido, y demasiado a menudo hacemos esto, sino sobre la entera cadena productiva. Entonces el control está sobre el proceso y el proceso nos hace volver al rol. Entonces el control siempre empieza por la comprensión que el rol tiene o que los diferentes departamentos tienen o los diferentes jefes que guían otros, de la comprensión que estas personas tienen de su propio rol, que está asociado con la conciencia de sí, que estas personas tienen. Entonces, estas son las soft skills que están cambiando el mundo productivo de las realidades más interesantes a nivel mundial. Una entre todas, Alibaba. Jack Ma. ¿Todos conocen a Alibaba? Jack Ma es uno de los paladinos de la nueva educación. Es una entre las personas que se está esforzando más para decirle al mundo que es posible enfrentar el futuro solo si nosotros producimos una calidad sobresaliente del proceso educativo. Es decir, si empezamos desde el inicio
a entrenar, palabra mágica, entrenar, porque se trata de entrenar nuestra mente, igual que entrenamos un músculo, igual de la misma manera como se entrena un músculo, que significa que después de un tiempo corto podemos ver el cambio, exactamente como lo observamos en un músculo. Nosotros podemos ver el crecimiento de la conciencia de nosotros, podemos ver el crecimiento de nuestra capacidad de dominio sobre nuestras emociones negativas. ¿Cuántas emociones negativas? No conocen esta. ¿Puedo explicar mejor? Nunca estallan, siempre están perfectamente tranquilos, al lugar correcto. ¿No? No estoy convencido que sea así, pero no deben de convencerme a mí. Deben, más bien, porque el desafío se juega con el coloquio, con el diálogo. Deben de dialogar con ustedes y decirse que muchos de los resultados que no se obtuvieron dejaron de insistir y se rindieron a estallar adentro de ustedes la emoción negativa. En cambio, hay un proceso adentro de ustedes que es resistir a las emociones negativas y rendirse a lo que de veras es importante. Rendirse a lo que de veras es importante para mí es resistir a las emociones negativas, no al revés, no rendirme a las emociones negativas y resistirme a lo que es importante para mí. Entonces, este es el pasaje. Estamos llegando hacia la conclusión. Creo que hablé demasiado, pero espero que me quieran perdonar. Fase 0.0. No 4.0. Fase 0.0, no 4.0. ¿Por qué 0.0? Porque debemos volver a empezar por el hombre. Debemos empezar por nosotros, debemos empezar por el proceso educativo, por la ayuda que otros pueden darnos a entrenarnos a nosotros mismos. No es importante cuál edad tenemos, sino la comprensión que tenemos de la oportunidad de actuar en nuestra vida con un rol. Nuestro cerebro es plástico. Nosotros observamos en personas muy ancianas que cuando se despierta en ellas la curiosidad, su cerebro se vuelve a activar, dando a ellos una nueva capacidad de vivir apasionadamente. Entonces, no hay fin, no termina el posible gozo de la vida. Alguien, no recuerdo quién, dijo: la vida sirve para producir fruto. Es una frase que se me quedó en la mente, escrita en la mente. Tal vez lo conocen, se llama Rumi. Fase. ¿Qué significa fase? En italiano es un acrónimo, es un juego de palabras para decir que estamos atravesando una nueva fase. ¿Cuál? La que estamos hablando en la noche. Los desafíos del futuro nos ven encontrar, acercarnos a una nueva fase del nuevo sistema mundo y en especial del entero sistema especie. Nuestra especie está en una nueva fase para las razones que vimos hacia ahorita. Cambió la velocidad. La velocidad es exponencial. En los próximos 20, 30 años todo será diferente. Entiendo que tenemos miedo y entonces a veces como un avestruz ponemos la cabeza abajo de la arena para no ver lo que está a punto de suceder. Pero las imágenes que les he presentado, las de la contaminación, de la pobreza y las otras de los robots y de la realidad virtual, son señales inequivocables, son los andenes, los raíles de un tren, de un locomotor que está yendo adelante, no hacia el final, hacia el fin, pero hacia adelante. Entonces la pregunta es: ¿quién conduce el tren? Esta es la pregunta. Lo conduce aquel que es consciente de la fase, y me gustaría que fuera así, nos gustaría que fuera así, pero nosotros nos dijimos hace un momento que las habilidades sociales están cambiando la realidad de las empresas. No solo están cambiando la realidad y la productividad de las empresas, sino que están cambiando la realidad y la autoestima
de aquellas personas que en estas empresas hacen la diferencia, es decir, de aquellos que son los promotores, los autores de este 85-15. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Entonces, estas personas comprenden que la nueva fase nos ve en relación con 4 elementos: filosofía, arte, ciencia y economía. Ahora debemos acelerar porque vamos muy atrasados. Filosofía como nueva visión. Tengo que mirar desde otro punto de vista. Tengo que desplazarme porque aquí donde estoy sigo viendo lo que no me hace falta. ¿Qué es lo que no me hace falta? Pensar a mí mismo como a mí mismo hasta hoy. Lo que yo soy y que he sido hasta hoy no es suficiente, a menos que ustedes no me digan estoy completamente feliz, estoy completamente sereno, estoy al máximo de mi capacidad productiva. Si no pueden contestarme así, entonces necesitan ustedes también de otro punto de vista, de otro ángulo visual. Entonces también ustedes necesitan de decirse a sí mismos, debes desplazarte tantito, no mucho, no estamos hablando de hacer una revolución, estamos hablando de desplazarnos tantito. A veces para ver lo que está oculto son suficientes pocos centímetros, ¿verdad o falso? En la fisura de una puerta. Y vemos en la habitación una maravilla. Y nos entusiasmamos y deseamos abrir completamente la puerta, pero mientras no seamos capaces de ver esta maravilla, estamos parados en el mismo lugar, que es tranquilizante. Arte. Arte como una nueva comunicación. El arte desde hace siempre tuvo el rol de hacer saber a las personas que la comprensión que la entera especie estaba realizando de lo que veía, de sí misma, del mundo entero. Entonces mañana, que ya es hoy, se está desarrollando en el mundo una nueva comunicación. Parte de esa es la realidad virtual de la cual hablamos antes, pero por sí sola la realidad virtual sin la conciencia de sí, sin el dominio de sí, podría ser arriesgada. Y no digo nada más. Ciencia. Desde hace siempre deseamos conocer lo que no conocíamos, saber lo que no sabíamos. Debemos seguir investigando. Y, en fin, al final, sostenibilidad. La economía, la verdadera economía, no es la que consume, es la que regenera, restituye continuamente, constantemente lo que ha tomado. Esto es sostenible. El circuito es completo, debe de ser completo, no puede estar interrumpido. Fundación Paoletti. Esto es el logo de los institutos de investigación de la Fundación Paoletti. No es un comercial, sino es que estoy compartiendo 15 años de investigación para subrayarles que no solo es posible, sino que es sencillo también, que las soft skills y no solo eso. Esto somos nosotros, es el cerebro. Esta imagen se produjo por medio de una fotografía que se hizo en el MRI por sustracción. Del resto del cerebro se tomaron en examen nada más y los demás se ocultaron. Entonces nosotros vemos el gris, pero en realidad hay infinitas fibras nerviosas y estamos nada más evidenciando algunas de ellas. Esto es el año 0. Tú, antes de empezar, ¿qué? El entrenamiento del cuadrato motor training. Es un entrenamiento motriz que te ve, en el cual haces un paso en un cuadrado de 50 centímetros por 50. Y ahora estamos poniendo a punto la tecnología para aquellos que no se pueden mover, nada más con una tecnología visiva. ¿Por qué 15 años de investigación? Porque los resultados que estoy a punto de comunicarte, que al inicio nadie les creía. Entonces seguimos a hacer investigación durante 15 años. Primero con la resonancia magnética, después con el electroencefalograma,
Después, con la resonancia magnética, fotografiando el cerebro. No solo quiero ver la traza, quiero ver también el cerebro. Y después insertamos la investigación molecular. Vimos que sí, cambiaban las moléculas de tu saliva, y todas las investigaciones que hicimos son coherentes con institutos de investigación internacionales con los cuales empezamos con la Bar Ilan University en Israel, o con Roma La Sapienza, el Centro Nacional de Investigación, o el otro instituto, el San Andrea, para la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es la enfermedad de hoy, no es la de mañana, y no existen fármacos que pueden sanarla, curarla de a de veros. Todos son paliativos y algunos no sirven para nada, y no tengo miedo de decirlo. Sigamos. Después de un mes, ¿ven alguna diferencia? Regresamos. ¿Podemos? Sigamos adelante. Quería indicarles las áreas del cerebro. El tronco encefálico se desarrolla muchísimo, y después de 30 días de praxis de actividad motoria, dura 7 minutos la actividad. ¿Tienen 7 minutos al día para mejorar tu cerebro? ¿Quién sabe? Esta es la pregunta. Y aquí lo tienen, ¿lo ven mejor? ¿Hay una diferencia? Esto es después de 90 días de práctica. Te moviste en un cuadrado de 50 centímetros por 50 y tus fibras nerviosas aumentaron del 4.3%. Los colores diferentes que ven son las direcciones. Es el árbol de las fibras nerviosas, las direcciones que estas toman. ¿Por qué son importantes las direcciones? Porque son las conexiones entre las diferentes áreas cerebrales. Aquí se ve mejor. Esta es la evolución de la condición original. Aquí, ahora termino. Estos son los ensayos, las pruebas que hicimos antes y después del entrenamiento, y certifican que las personas que hicieron este entrenamiento, el Quadrato Motor Training, QMT, como lo definimos, tienen mayor capacidad de focalización. Central periférico, ¿te acuerdas? Todos comprendíamos la idea de central periférico, pero no es fácil, en cambio, cuando tú estás adentro de la situación, ver lo que realmente es importante, porque estás distraído, porque no logras focalizar el problema, enfocar al problema. Mayor creatividad. Una persona, y te lo cuento así, a la cual preguntas, antes de Quadrato Motor Training, si le preguntas qué es esto, cuántas funciones, en el promedio dice de 3 a 4 funciones. Después del Quadrato Motor Training, de 7 a 8 funciones. Está doblando la creatividad, nada más con el 4.3% de las fibras, y nosotros nos paramos a 90 días. Pero esto para subrayar la plasticidad de lo que es más precioso en ti, tu cerebro. No debes, no puedes pararte en el entrenamiento, en entrenarlo. Porque de este entrenamiento depende la calidad de tu vida, el gusto de tu vida. Ahora me estoy esforzando, estoy ocupado en esto. Es un minuto de meditación. Teníamos un problema, hacer de manera tal que las personas empezaran a hacer algo. Y una de las oposiciones más grandes era, según tú, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno, en Italia diría a mi auditorio, a los miles de personas que vienen a mis pláticas, a mis talleres, lo digo en italiano para que sea más comprensible, porque ayer me lo han traducido de una manera un poco ruda. Si no tienes un minuto, eres un pobrecito, porque es imposible que tú no puedas pensar de tener un minuto para ti. No es posible.
Om salió en mayo, el primer día ya era bestseller en Amazon, vendió 900 ejemplares y ahorita lo estamos publicando en Israel. En Israel no hay Amazon, está en las librerías. Si no hubiera usado Amazon de todos modos. Lo publicamos también en inglés. Hice una gira en Estados Unidos, vengo de ahí, ya se los dije. Y ahorita estoy esperando de publicarlo en español de México. Hice un anuncio fantástico ayer a la radio, lo hice a la radio con Marta de Baile. Y aquí, si hay alguna grande editorial, ¿por qué grande? Porque mi objetivo es un objetivo fuerte, que es alcanzar 1.000 millones de personas. ¿Qué pasaría? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría si 1.000 millones de personas tomaran cada día un minuto de suspensión, diciendo a sí misma: puedo decirme que soy capaz de estar menos estresado ahora, desapego. Puedo decirme que soy capaz de alejar de mí las emociones negativas, distancia. Puedo decirme que puedo concentrarme y soy capaz de concentrarme en lo que es verdaderamente importante para mí, determinación. ¿Qué es lo que sucedería? Sobre los centenares de personas, miles de personas que nos están escribiendo en Facebook, lo que cuentan es impresionante y estamos hablando nada más de un minuto para tu vida. Nada más que esto. Bien, según yo, el desafío del futuro necesita de un minuto tuyo. Gracias. Aquí estamos todos conectados, estamos hablando de toda esa tecnología, que tiene cierto pues, entre el micrófono, la traducción y tal, pues muy ad hoc para poder platicar contigo y que podamos entablar una conversación aquí. Me llama la atención, mencionas ahí los 4 pilares que pues, parece que nos rigen actualmente con nuestras fotografías de los fundadores de Facebook, de Amazon, de Google y de Apple. Metti fondatori di Amazon, di Google e di Apple e c'è molta letteratura che a través de estas 4 grandes empresas socializamos con Facebook, nos entretenemos con Apple, compramos a través de Amazon y nos informamos a través de Google, ¿no? A World Without Mind es un libro en donde sale pues, el poder de estas 4 grandes empresas y lo rápido que han sucedido estos cambios en donde estas 4 empresas de alguna forma nos han envuelto a todos. Antes del 2007 pues habían temas como una nube, que era un espacio en el aire, 4G era un espacio y un estacionamiento, Twitter era un sonido y Big Data podría ser un buen nombre para un rapero, así lo describe Thomas Friedman, ¿no? Entonces, pensar un poco pues, tomando en cuenta estos factores, estas empresas, estos individuos, tú vas a la parte de educación y dices lo importante que es educarnos. Pero ¿qué tipo de educación es a la que tú te referirías? Porque siento que actualmente, por ejemplo, los jóvenes podrían estar muy entusiasmados y admirar a alguien como Mark Zuckerberg o como el propio Bill Gates, que los dos son high school dropouts, o bueno, de la universidad, dejaron de cursar su universidad. ¿A qué educación te refieres cuando hablas de esta importancia para enfrentar los retos del siglo XXI? Grazie, è una domanda meravigliosa, mi dà un ulteriore
Es una pregunta maravillosa y me da otra oportunidad de poner en evidencia lo que hará la diferencia desde mi punto de vista para nuestro futuro. Entonces, existen dos problemas conectados con la educación hoy. El primero está conectado a los saberes académicos elementales. Una enorme parte de la humanidad no sabe leer, no sabe escribir, no sabe contar. Pero esto no tiene nada que ver con lo que platicamos hoy en este salón esta noche, porque estas personas, lamentablemente, como todavía no han tenido acceso a esta calidad de vida, tienen dificultad a expresar su razón, es decir, entendida como su visión de la vida, como su futuro. Entonces, forzosamente confían ¿a quién? A nosotros, aquella parte del mundo que en cambio adquirió mecánicamente la transferencia de estos saberes de base, que ayer eran el ápice, la cumbre del proceso educativo y que hoy en día en cambio son saberes básicos. Debemos comprender que hay esta dicotomía en el mundo que representa dos velocidades, pero la primera no es significativa para el resto del mundo, porque el resto del mundo, lo que nosotros llamamos mundo civilizado, desarrollado, es aplastante sobre esa parte de humanidad. Entonces, es esa parte del mundo, el mundo que adquirió los saberes académicos, la automación de los saberes académicos y la transferencia de ellos, que debe de asumir el rol, conciencia de sí, de educar todos. ¿A qué? En especial, en particular, a la gestión del mundo interior. Todos aquellos, los 4 grandes que vimos, puede que nos caigan bien o menos, pero esto no es relevante, como decía antes. Pero si se entrevistan con más de 250 preguntas que detallan su perfil, descubrimos a través de esta entrevista que tienen las 5 habilidades descritas muy desarrolladas en sí mismos. Tienen una alta conciencia de sí, entendida como contestar a la pregunta importante que es verdaderamente significativo para ti. Tienen una fuerte capacidad de resistir a las emociones negativas. Y lo hacen, y atención, lo hacen porque se autoeducaron a cambiar la narración de los eventos. Cambiar la narración de los eventos. Donde encuentran un obstáculo, no se dejan abatir, sino que empiezan instantáneamente a reelaborar lo que el obstáculo presenta, a contárselo interiormente de maneras nuevas y diferentes hasta que no encuentran un punto de vista que estimule su creatividad. Entonces tienen mucha resiliencia, tienen una habilidad de resistir al confronto muy alto. Son empáticos y ustedes podrían decir no es verdadero, ellos son osos y es de a de veras y es así, pero son empáticos con las personas que alrededor suyo son ejecutivas. Es un pasaje importante que está conectado, ¿se acuerdan con qué está conectado? Con la idea de discriminar.
con la idea de saber seleccionar el central del periférico. Entonces, forzosamente no tengo que ser, y hablo de ellos, no deben de ser forzosamente interesados a la entera humanidad, sino aquellos 10 que son su equipo de trabajo. Absolutamente sí. Y mira qué casualidad, ellos logran interactuar con estos 10 de manera brillante. Para brillante entendemos o subrayamos conseguir el resultado. Consiguen interactuar con sus 10 personas, haciendo de manera tal que estas 10 personas consigan el resultado. Habilidades pequeñas. Y aquí me paro, podríamos seguir. Estas habilidades están relacionadas con nosotros, nos conciernen a todos. Entonces, el proceso educativo que será determinante para nuestra especie, para su futuro, está relacionado con el mundo interior, no con el mundo exterior del ser. Está relacionado con el contacto que nosotros tenemos con nosotros mismos y la manera con la cual hablamos con nosotros. Si esta manera, estará distraída, coercitiva y reductiva, nosotros estaremos afuera del futuro. Pero estás diciendo algo demasiado fuerte, estás diciendo algo que me asusta. No estoy diciendo nada de extraordinario, ya está sucediendo. Cuando tú no fuiste atento a lo que verdaderamente era importante para ti, tú te encontraste en situaciones que no deseabas. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos? Se levantan algunas manos. Cuando en cambio tú has prestado más atención a lo que era más importante para ti, te encontraste en esas situaciones que amabas, que deseabas vivir. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero no es automático. Hace falta estar educados para esto. Hace falta educarse a dialogar con uno mismo. La diferencia la hará esta capacidad. En el inmediato futuro y todavía más adelante, la diferencia para nuestra especie la hará aquellos individuos que sabrán mejor hablar consigo mismos, porque sabrán mejor hablar a los demás, explicar a los demás lo que se han dicho. Es un proceso importante. Entonces están naciendo, y aquí cierro, tantos grupos de trabajo y muchas universidades libres, además de las universidades tradicionales, donde existen cátedras hace algunos años impensables, como la Cátedra de Ciencia de la Felicidad. Piensen, es noticia del otro día en todos los periódicos del mundo, el Dalai Lama, junto con el gobierno hindú, ha producido el currículum de la felicidad para los estudiantes de las escuelas primarias. ¿Por qué para los estudiantes de la primaria? Porque ahí es más sencillo. Si aprendes enseguida, estás un paso adelante. Es inútil ocultarnos que nosotros hoy tenemos que entrenarnos un poco más. Pero piensen a los niños de 3 años que empiezan con un respiro profundo, un respiro hondo. Están un buen trozo adelante. Incluso hablando de esto que mencionas, el curso de la felicidad, el currículum de la felicidad, preguntarte, lo que mencionabas en tu exposición también, una enfermedad que mencionas como la enfermedad quizás de nuestros tiempos, el Alzheimer, pero ¿qué hay de la depresión y su relación quizás también con la falta de habilidad para adaptarnos a estos retos del siglo XXI? Esta es difícil. En este caso también 2 pasajes rápidos. El primero, Universidad de los Estudios de Turín. No recuerdo el nombre del neurocientífico, pero dentro de nada se lo diré.
porque mi asistente llegará para decírmelo. Università di Turín, Universidad de Turín, ricerca sulla speranza. investigación sobre la esperanza. La speranza. La esperanza. Dice, ma la speranza è una cosa. Dice, pero la esperanza es algo abstracto. No, no es así. Hanno visto che Vieron que aquellos que tienen mayor esperanza producono due sostanze producen dos sustancias importantissime. muy importantes. E, Opioides. grazie Fabrizio Venditti. El investigador se llama Fabrizio Venditti. Il nome del Ven, me recordé el nombre del investigador. E quindi dicevo, vengono prodotte Y entonces se producen estas sustancias en nuestro cerebro que hacen que nosotros nos volvamos capaces de reaccionar mejor a los cuidados médicos, de soportar lo stress mejor el estrés de la dificultad, la depresión, por ejemplo. ¿Qué es la depresión? è un nodo neurologico. Es un nudo neurológico, es la incapacidad de manejar, de gestionar el imprevisto. Y el imprevisto puede ser la repetición de los eventos. È un concetto che Es un concepto que parece complejo, pero es banal. La zona de confort me conduce a la depresión. Cuando yo estoy en una zona de excesivo confort, entonces cuando todo se repite en mi vida automáticamente, después de un tiempo yo pierdo el empuje, la fuerza para la vida, pierdo la curiosidad hacia la vida. Entonces el mejor resultado no está en la zona de confort, sino que está en la zona, en el medio, entre la línea, la frontera entre el excesivo estímulo y la zona de confort. Haría falta, deberíamos decir, tensione una correcta tensión, es decir, una atención al vivir non cadere para no caer en la dimensión de la depresión. ancora e chiudo questa Y con esta otra idea cierro. Alzheimer El Alzheimer è la perdita es la pérdida de los esquemas di de dominio sobre las repeticiones. Es el contrario que la depresión. Cuando mi cerebro ya no puede elaborar el esquema repetitivo de una acción como un movimiento, se presenta el Alzheimer. non dico nulla che non sia No digo nada que no esté descubierto por la investigación científica. Hoy sabemos que el cuadrato motor training, por ejemplo, tiene un efecto de contención, de contenimiento extraordinario. El grupo de control tuvo una caída del 28%, nuestro grupo mantuvo su nivel. Tal vez no les dirá nada, no es muy significativo, no. Les aseguro que no es un dato significativo, es un dato excepcional. Por eso que seguimos la investigación y no hacemos anuncios especiales diciendo ese remedio para todos los malestares. No, pero podemos decir que el cuadrato trabaja sobre la espera. ¿Qué es la espera? tu sai esattamente Tú sabes exactamente qué es lo que se te puede pedir y entonces te reafirmas, te sientes tranquilo, pero no sabes lo que se te pedirá. Son los dos elementos de la productividad. Saber exactamente qué es lo que me espera, pero no saber exactamente qué es lo que se me pedirá. Entonces, estoy seguro que lo puedo hacer. quindi Proactividad, perché so di poter rispondere porque sé que puedo contestar a la pregunta, pero no sé cuál es la pregunta. No saber cuál es la pregunta. Esta condición sube, aumenta la productividad y nos salva del Alzheimer. Podemos decir eso. Disminuye la posibilidad de que aparezca la enfermedad. questo non è un dato certo Esto no es un dato seguro. Tenemos una investigación nada más de 4 años apenas, pero estamos continuando la investigación. Cuando tendremos un dato más significativo con el investigador Babiloni, os lo comunicaré. Creo que estas sean las respuestas
más sencillas que podemos dar a tu pregunta, si interpreté bien lo que te estabas preguntando y me estabas preguntando. Non proprio sentito, mi scusi. Si ustedes estudian desde hace 4 años, mejor que se callen hasta que no tengan algo de más concreto. Lo que usted ha dicho puede estimular en algunas personas esperanzas que no son correctas. Pido disculpa y le doy perfectamente razón. Entonces, si pueden cancelar lo que acabo de decir, pero lo que dije es lo que la investigación ha manifestado. Entonces, no he dado ninguna falsa expectativa. Nuestra investigación, el grupo de control y el grupo que desarrolló la actividad, da exactamente este resultado. Es más, a decir la verdad, también da otros que son mejorativos que no mencioné para evitar de dar falsas ilusiones. Es más, yo subrayé que absolutamente no estamos listos para decir al mundo que el Quadrato Motor Training es la solución. En ningún caso podemos imaginar que lo sea. Podemos, en cambio, decir y afirmar que es un instrumento de apoyo no a la enfermedad Alzheimer, sino que a la flexibilidad neurológica. Y ciertamente es un apoyo, es un instrumento de apoyo a la plasticidad de nuestro cerebro, y esto no lo dice solo la investigación de los últimos 4 años, hecha con la Universidad La Sapienza, con Babiloni, que es uno de los máximos responsables expertos de Alzheimer italiano. Lo dicen también los 15 años de investigación hechos en todas las otras áreas en las cuales hicimos la investigación: la creatividad, la flexibilidad cerebral, la focalización y etcétera. Pueden encontrar todos los datos científicos y todas las publicaciones, que realmente son muchas. La fundación es muy pequeña, pero ha publicado muchísimo. Y cuando digo ha publicado muchísimo, estoy diciendo en revistas científicas. En el sitio de la fundación, en la página de la fundación que está antes, están todos los artículos. Entonces, si alguien tiene curiosidades que quiere satisfacer, puede ir a leer todas las publicaciones. Yo les agradezco, estoy muy agradecido y puedo hacer esta precisación que considero absolutamente indispensable. Posso fare un último. Tiene que ver con los soft skills que mencionamos. Justo con toda la tecnología que nos bombardea, de la necesidad de informarnos y de información en sí, parece que estamos recibiendo más estímulo hacia los hard skills que hacia los soft skills. ¿Qué hacer pues, con ese desbalance? Intentaría enfrentar la pregunta desde este punto de vista. Mientras los hard skills, los saberes académicos, dentro de un momento los aprenderemos por medio del instrumento tecnológico. Ya hoy sucede esto. Yo hablo de mis hijos que están aquí presentes. Mis hijos, cuando estudian, como Josué, cuando estudian matemática, álgebra, historia, filosofía, donde me llaman más a menudo, yo estoy muy feliz. Buscan en internet y encuentran unos tutoriales. Y lamentablemente, demasiado a menudo me dicen: este tutorial es más claro de mi maestro. Es inevitable hacer un paso un poco más largo y decirnos que dentro de muy poco tiempo será posible estudiar todo lo que nos interesa a través del web.
y contenidos de altísima calidad. Existen plataformas que producen una calidad elevadísima de transferencia de saberes, pero lo que estas plataformas todavía no pueden hacer es añadir la atención emocional al otro, al chico, al individuo. Entonces no pueden establecer una relación personal, que en cambio es determinante para el mantenimiento vivo, alto de la curiosidad. La curiosidad es responsable de la calidad del aprendizaje. Más somos curiosos, estamos curiosos, más lo que investigamos se queda en nuestra memoria, fijado en nuestra memoria a breve y largo plazo. Si aprendimos algunas cosas involucrados emocionalmente, las recordaremos para siempre. En cambio, todo lo que aprendimos deprisa, sencillamente porque había que superar una prueba y todos en esta sala, en este salón somos testigos, el día siguiente lo olvidamos. Entonces lo digo porque para subrayar que la relación será el elemento cardine y será la transformación natural de todos los trabajos que hoy nos ven ocupados en una transferencia mecánica del saber. Entonces, la transferencia sucederá con instrumentos tecnológicos, mientras lo que no sucederá con instrumentos tecnológicos es la relación humana. Entonces yo veo donde tendremos maestros de vida, tutores, coaches, no psicólogos, sino amigos maduros, capaces de comprender nuestra pregunta existencial y compartiendo con nosotros una visión más amplia de la vida, reorientarnos. Si nos concentramos sobre el problema más grande que las nuevas generaciones manifiestan, es la falta de orientación. Pero ¿por qué es tan grande la falta de orientación en las nuevas generaciones? Justo propio porque ya no hay en su vida académica aquellas figuras tan relevantes que pueden representar un punto de referencia. Y aquí me paro porque esto está relacionado con el mundo entero y con aquellos que tienen la responsabilidad de la transferencia de los saberes. ¿Puedo tomar un instante todavía? Me gustaría contarles RADRO en 2 palabras. ¿Qué es RADRO? Es un acrónimo que está por reconocer, adquirir, diferenciar, reagrupar, diferenciar. ¿Qué? El saber. El problema que estas tecnologías tan grandes, sobre todo, y uno entre ellos es el mundo de la comunicación, ha producido, es una destabilización de la verdad. Hoy todos estamos bombardeados por noticias falsas que están relacionadas con cualquier cosa. El creador, lo que empezó con esta modalidad comunicativa, se arrepintió y sí, escribe libros, da pláticas, pero ya es tarde porque el tren salió. Entonces nosotros nos encontramos en grande dificultad sobre la primera letra de RADRO, sobre reconocer el saber, que es verdadero. Si no podemos reconocer el saber, no podemos adquirir el saber. Si no podemos adquirir el saber, no podemos diferenciar el saber. No podemos reagrupar el saber, no podemos organizar el saber. Piensen a todos aquellos, y son muchos, que han organizado toda su vida sobre una noticia falsa, una fake news.
Y después, tal vez después de 2 meses o después de 2 años, descubrieron que lo en el cual habían creído no era absolutamente verdadero. Sucede cotidianamente. Todos nosotros estamos en esta red que puede impresionarnos. Entonces, y regreso a la idea del mundo interior. Las soft skills son aquellas calidades, capacidades que desarrolladas en mí me permiten de manifestar un sentido crítico. Nosotros vivimos en un mundo que debe de volver a encontrar un sentido crítico. Lo perdimos. No sabemos dónde está. Aceptamos pasivamente el bombardeo de las noticias y no logramos a leerlas y filtrarlas por medio del sentido crítico. Pero el sentido crítico, como la conciencia de sí, el dominio de sí, la empatía, la motivación o las habilidades sociales, y el sentido crítico tiene sobre todo que ver con las habilidades sociales, es decir, la capacidad de reconocer un tejido social y comprender qué es lo que lo estructura y cuál ventaja nosotros podemos llevar en ese grupo más que en otro grupo y cuál ventaja podemos recibir de este o de otro grupo. Todo esto desarrolla o nos devuelve capacidad de evaluación, desarrolla otra vez en nosotros un sentido crítico. Grazie. Se ci possono aiutare con un microfono per le domande. Prima di tutto, grazie, volevo Fui rector universitario de 18 años y traté con los jóvenes y los trato todos los días. Y tengo 2 hijas italianas, orgullosamente. Pero déjame preguntarle 2 cosas que me vienen a la mente. ¿Cómo te imaginas el fracaso y el éxito de pedirles a los jóvenes y pedirle a la humanidad una reflexión interior cuando en el día a día buscan un trabajo que los haga importantes, ricos y lo más pronto posible de preferencia, sin importar a quién aplastan o esa empatía de la que tú hablas? Suena muy bonito lo que dices, pero el cambiar a estos jóvenes, el cambiarnos a nosotros mismos, debe ser muy difícil. Y háblame un poco de qué es el éxito y qué es el fracaso en tu vida y en lo que ves en el mundo. Y perdón por tanta pregunta. Gracias. Grazie per questa domanda così articolata. Aparte de la responsabilidad en la confusión que hay entre vivir una vida gratificante y seguir un éxito fácil, y en parte está debida no a una noticia falsa, sino a una falsificación de los valores. La sociedad de la comunicación generalizada produce inevitablemente por su generalización extendida una falsificación del valor. Hablabas de jóvenes italianas, de tus hijas italianas, y yo soy italiano, mis hijos son italianos, veo aquí una parte de los asistentes italianos y les agradezco que han querido venir a escucharme. El problema es cuando hablamos de tener éxito y de volvernos ricos, ya tenemos suerte. Estamos afortunados porque en Italia se está hablando de volvernos futbolistas o azafata o modelos. Yo no tengo nada
en contra del fútbol o contra el trabajar en el mundo artístico, pero debemos comprender que en Italia, no sé, en México, este tipo de posición interior que muchísimos chicos tienen vive de un empobrecimiento cultural. No consigo tener un correcto equilibrio de los valores. ¿Y qué es lo que quiero decir con valores? No puedo comprender mi vida como algo que es funcional a la vida de los demás y que está a servicio de un conjunto que es la colectividad, la comunidad. Entonces no puedo imaginarme a mí mismo autor activo del cambio, entendido como orientación a la continua mejora, al continuo mejoramiento no solo de mí, sino que del conjunto y de la entera especie. Cuando esta idea, que es una idea histórica, que ha conducido el desarrollo de nuestra especie con todos los errores que se han cometido, evidentemente desde hace siempre, cuando esto falta porque se afirma otro tipo de modelo, que es lo de enriquecerme rápido, veloz, con el mínimo esfuerzo posible. Y no hablo del mínimo esfuerzo entendido como voluntad de no hacer las cosas, sino como de mínimo esfuerzo entendido como falta de voluntad de comprender las cosas, que es completamente diferente. Si yo no puedo decirme a mí mismo, presta atención, porque tengo un modelo, tengo que pararme, tengo que hacer algo, ¿no? Porque no tengo un modelo que me conduce en esta dirección, porque tengo un modelo que me conduce en una dirección completamente diferente, o mejor, yo interpreto ese modelo en una dirección completamente diferente, la entera estructura social tiembla. Estamos viviendo un temblor en la estructura social. Esto es el primer pasaje. Entonces, hay una generalización que hace insoportable, insostenible el valor. ¿Por qué? Poco fascinante, poco atractivo. Ya no estoy seducido por el héroe que acepta el desafío. Yo quiero directamente resultado. Ya no quiero cumplir las pruebas que hace el héroe para llegar al resultado. Yo quiero el resultado directamente. Segundo pasaje. El héroe es la construcción de una relación y de una dificultad en la construcción de la relación. Nuestros jóvenes viven separados por la relación. Viven una relación mediada por un instrumento. Mi hijo escribe a su hermano en el cuarto, pero está en el otro cuarto. En cambio, él le escribe y el otro le contesta. Es fantástico. Es fantástico en su absurdidad. Pero aquí también tenemos que comprender que hay cosas que ya han sucedido, no están sucediendo. Ya sucedieron, ya se adquirieron como costumbres. ¿Por qué hago este pasaje? Porque un hábito se corrige con otro hábito más fuerte. Entonces nosotros maestros, aquellos que pueden imaginar de compartir algo con alguien, asumirnos el rol, la responsabilidad de crear un modelo que sea tan fuerte en su capacidad de atraer, de seducir, de estimular la curiosidad, tanto que puedan generar magnetismo y atraer la atención. Último pasaje, empobrecimiento de la voluntad. La atención apoya la voluntad. Históricamente sabemos que mi capacidad de observar regenera en mí mi voluntad de llegar al resultado, la meta. Vuelvo al héroe. El héroe observa la dificultad y estratégicamente escoge
esto y no aquello, y avanza hacia el resultado final. Hoy el nivel de atención es de 8 segundos. Apenas hace 1 año y medio era de 23 segundos. Apenas hace 5 años era de 15 minutos. 15 minutos, hoy 8 segundos. Significa que nuestros hijos, si tienen menos de 12 años, menos de 10 años, ya no te siguen más de 8 segundos. Se dejan distraer por otra cosa. Después tal vez vuelven porque tú sigues estimulándolos, pero han sido atrapados por otra cosa. Y su mundo imaginativo los posee. No son ellos que poseen la vida, entre comillas, si siempre la vida puede ser poseída por algo, por alguien, porque es un don, la vida, este respiro. No hay que darlo por descontado, por supuesto. Entonces la gratitud que hace tiempo teníamos para la vida nace de la conciencia que este momento es un don. No lo podemos comprar ni siquiera con miles millones de dólares. Entonces no hay certeza del momento siguiente. Bien o mal, esta conciencia estaba vehiculada y todos nosotros teníamos experiencia. Si no consciente, por lo menos en nuestro subconsciente estaba la presencia de esta gratuidad de la existencia que nos obligaba a una responsabilidad en la existencia. Hoy todo esto se ha perdido porque los disturbios de la atención son tantos que nos obligan a estar con. No creo que contesté de manera completa a la pregunta. También me parecía difícil hacerlo, pero cierro con qué es lo que podemos compartir con nuestros hijos. 1 minuto de silencio. Hay otra investigación neurocientífica fantástica que se publicó hace poco sobre el efecto del silencio sobre la regeneración de las neuronas. El silencio, el famoso silencio, que estaba tan alabado en el pasado, no estaba alabado casualmente, al azar, sino como una causa, porque era causa de regeneración de nuestra atención. Y entonces, capaz de fortalecer nuestra voluntad. ¿Qué es lo que nos hace falta para elegir y no sufrir? Elegir y no estar poseídos. Me corrigen el dato de antes, el investigador de la Universidad, el investigador de la Esperanza es Fabrizio Benedetti. Hay que ser precisos. Hola, muchas felicidades por la plática. Gracias mille. Por la plática. Hace rato escuché que comentabas que en el futuro va a haber mentores, consejeros y coaches en vez de psicólogos. ¿Por qué comentaste eso del coach? Yo me dedico al coaching y me gustaría saber por qué es tu opinión así. Esta es la mia traduzione del coach. Gracias. No, perdónate. Anche qui vorrei così. No, Dije que ya no habrá psicólogos en el futuro. Dije que además del psicólogo es deseable que aumente mucho el mentor, el consejero, el amigo, aquel que te puede escuchar, no de manera pasiva, sino de manera proactiva. Aquel que te escucha, restituyéndote de manera psicológica, haciéndote una restitución de lo que has compartido, porque a veces es suficiente una restitución para que tú mirándote como en un espejo puedas conocerte, reconocerte, preguntándote
¿Qué es lo que es verdadero para ti? ¿Qué es lo que es verdadero para ti? Verdaderamente importante para ti. Verdaderamente importante para ti. Yo no deseo un futuro sin psicólogos, sino que a mí me gustaría que cada uno de nosotros sea un mentor y que sienta la responsabilidad de su vida en el futuro de cuidar a alguien más, prestando a ello algunos minutos de tu vida para vivir con él, escuchándolo, encontrándolo. Porque lo que describíamos antes, lo que decíamos antes de nuestros adolescentes, jóvenes, hijos, si ellos pueden ser durante tanto tiempo cerrados en un mundo tecnológico, es porque nosotros, sé que digo algo fuerte, nosotros estamos ausentes. Yo soy el primero en descubrirme secuestrado emocional por el celular, por el teléfono, mientras hablo con mi hijo de filosofía. Él me ha preguntado algo importante, yo le estoy transfiriendo mi saber, mi punto de vista. Suena el celular y hay un conflicto. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Contesto a la llamada o estoy con mi hijo? Mi mujer dice, por favor, cuando entras en la casa, deja fuera el celular. El mundo no se caerá si tú no le contestas durante algunas horas. Y mi mujer, mi esposa, tiene razón. No es una razón fácil de dar, pero es una razón verdadera. Muy bien, Patricio. Muchísimas gracias por esta exposición. Grazie Patrizio. Tantissime grazie per questa esposizione, grazie alla Fondazione Miguel Alemán. Gracias a todos, gracias a todos.